Una de las cosas más bellas del universo de Star Wars es que, miremos donde miremos, siempre encontraremos historia y datos interesantes, ya sea el núcleo donde están las grandes civilizaciones y donde se fraguan las importantes decisiones políticas que moldearán la historia de Star Wars, o incluso un oscuro y apartado rincón de la galaxia donde hay intrigantes misterios a los cuales tendremos que darles nombre. En el vídeo de hoy estaremos analizando el borde exterior y veréis, viajeros y viajeras, cómo fue clave en la historia de este maravilloso universo. Así que bienvenidos a bordo del Destructor 09 y acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. Alejado del núcleo y del gobierno central, el borde exterior conforma la mayor parte de la galaxia. En origen, sus mundos tendían a ser trampas de la naturaleza, pero con el tiempo pasaron a ser la tierra de la avaricia y el poder. A pesar de defenderse con sus calamitosos climas, plantas venenosas y letal fauna salvaje, las civilizaciones inteligentes lograron penetrar en sus entrañas y explotar sus valiosos recursos. La colonización fue un proceso lento, ya que por entonces las rutas hiperespaciales no habían sido tan investigadas. Sin embargo, con el transcurso de los años, los exploradores terminaron por cartografiar todos y cada uno de los planetas de la misteriosa región. La diversidad de especies y la abundancia de materia prima que se empezó a encontrar despertó el interés de las civilizaciones del núcleo y el contacto entre estos dos mundos se acrecentó. Lo que no sabía nadie es que este contacto, como el de dos protones fusionándose, finalmente saltaría por los aires. Y es que, en efecto, viajeros y viajeras, el borde exterior no solo moldeó a su antojo los intereses políticos y económicos de las élites aristocráticas, sino que construyó la historia de Star Wars tal y como la conocemos. El borde exterior albergaba sin duda la mayor cantidad de recursos naturales de toda la galaxia, y con solo echar un ojo a nuestra propia historia podemos predecir que donde hay recursos hay conflicto. Lo que se esconde detrás de este telón es realmente la economía, las ideologías, los Jedi, los Sith, todo eso está muy bien, pero lo que movía la galaxia eran los intereses económicos, el dinero. El modelo económico que se implantó en el borde exterior fue el mismo que impusieron las potencias imperialistas del siglo XIX, uno basado en la explotación de las tierras foráneas a cambio de protección e infraestructura, aunque, como veremos, estas dos últimas cosas brillaban por su ausencia. La mayor parte de recursos se destinaban a alimentar las necesidades del núcleo, donde se encontraban las sociedades más sibaritas como la chandrilana o la alderaniana. Por otra parte, los mundos del borde exterior eran forzados a desprenderse de su riqueza natural. Mundos como Mustafar o Geonosis se convirtieron en minas de minerales y metales raros explotadas por corporaciones como la Tecnounión, y otros como Sorgan o Lothal eran usados como productores masivos de cereales. A pesar de ser los mayores exportadores de la galaxia, la riqueza se quedaba en manos de estos entes corporativos, así como criminales de turno. La realidad es que la inversión en infraestructura era mínima, lo justo para que los trabajadores pudieran continuar con su labor. La salud era pésima, la educación un ideal inalcanzable. La causa de todo esto es que la economía no era controlada por gobiernos planetarios o comunidades locales, sino por grandes corporaciones galácticas y sindicatos criminales. Grandes empresas como la Federación de Comercio o la Tecnounión se volvieron tan poderosas que empezaron a comprar tierras, gobiernos e incluso planetas enteros, y aunque no esclavizaran a las poblaciones locales, sin duda abusaban de su mano de obra barata. Otros mundos menos afortunados eran controlados por organizaciones criminales, y aquí solo imperaba una ley, la del más fuerte. Quien tuviera la capacidad de someter al resto mediante la fuerza era el que tenía el poder absoluto. Podemos encontrar planetas como Saigeria, residencia del mayor imperio esclavista de la galaxia. Kessel es otro de estos mundos bajo régimen criminal. Sus minas, ricas en especias, son explotadas por mano de obra esclava. Y como guinda del pastel tenemos el espacio Hutt,
No un planeta, sino una región entera era regida por el infame Cártel Hutt. Ninguna autoridad ni nadie decente se atrevía a entrar en estos territorios. Por tanto, la falta de regulación estatal y el abandono constitucional fomentaron el surgimiento de actividades oscuras como el contrabando o el tráfico de armas y especia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo económico? En primer lugar, la pobreza, obviamente. Luego tenemos la migración de ilegales y refugiados desesperados al núcleo. Y por último, la dependencia perpetua y absoluta de un poder exterior. Más allá de la apariencia de orden impuesta por el gobierno central de turno, el borde exterior constituye una región marcada por la desigualdad social, la exclusión política y la fragmentación. Lejos de ser el orden natural, salvaje si se quiere, de una región vastamente diversificada, parece ser más un crudo reflejo de los errores de la República y posteriormente del Imperio. La escasez material y la pobreza mental se adueñaron de los habitantes de esta región. En mundos como Tatooine, la pobreza y la esclavitud son cosas que están incluso asimiladas y la educación está reservada para unos pocos. Porque claro, los gobernadores no podían permitir que sus vasallos se enteraran de ideas como la libertad o la justicia. Estos, si no eran criminales, probablemente fueran dictadores, corruptos o imbéciles. Y es que la decadencia política era tal que ni siquiera los mundos miembros de la República prosperaban. La voz de sus representantes en la Cámara del Senado era pisada por la del núcleo. Los intereses del borde exterior eran de segunda categoría y se centraban en los mundos del núcleo. La llegada del régimen imperial tampoco supuso una mejora. La mayoría de sociedades en esta región eran alienígenas y el emperador orquestó toda una campaña en contra de las especies no humanas. Sus culturas eran sepultadas bajo tierra y se les sustituía con las costumbres y valores humanos. Llegados a este punto, no es de extrañar que la gran mayoría de rebeliones en contra del poder central proliferaran en esta región. Primero tenemos a los separatistas, mundos del borde exterior hartos de que la República los ignore y los deje a merced de piratas y saqueadores, y después la Alianza Rebelde. Esta zona de la galaxia era ideal para una rebelión que quería enfrentarse a un coloso como el Imperio, porque, como hemos visto, estaba mucho más incomunicada y las autoridades se las tenían que ver con los sindicatos criminales. En conclusión, podemos afirmar que el borde exterior, aunque despreciado y dejado de lado, fue uno de los lugares más importantes de la historia de Star Wars. Pero bueno, viajeros y viajeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este curioso análisis. Si queréis más vídeos de este estilo, dejadlo por los comentarios, suscribiros para no perderos nada de este fabuloso contenido y hasta el próximo viaje.